En este momento vamos a armar los circuitos simple, serie, paralelo, mixto bajo la configuración de las fuentes de alimentación. Entonces, para un circuito eléctrico simple, recordemos que nosotros necesitamos una fuente de alimentación, un elemento de protección, como le vemos, aquí está el portafusibles. Internamente tenemos lo que es el fusible, un elemento de control, un elemento receptor y los conductores o cables eléctricos. Para empezar, cuando armamos circuitos de corriente continua, siempre pasamos el positivo por el elemento de protección. Entonces sería el positivo, vamos a nuestro elemento de protección, a nuestro elemento de control y a nuestro elemento receptor. Finalmente cerramos nuestro circuito eléctrico en nuestra fuente de alimentación con negativo. Una vez que cerramos nuestro circuito eléctrico podemos ver ya funcional el mismo. Si nosotros medimos el voltaje de nuestra fuente de alimentación, nuestra batería, habíamos indicado que era 9 voltios, vamos a configurar, estaríamos indicando 20 voltios de corriente continua, estamos hablando de corriente continua, entonces 20 voltios de corriente continua, puesto que esa tiene 9 voltios. Sin consumo, es decir, sin estar cerrado el circuito eléctrico, vamos a medirle, sería negativo y positivo. Y nos indica 8,31 voltios. Si es que cuando nosotros medimos voltaje nos equivocamos en poner el rojo en el positivo y el negro en el negativo, lo único que va a pasar en nuestro multímetro digital es que nos va a salir un signo negativo, menos 8,45 voltios. No nos indica que la corriente sea negativa, sino nos indica que nos hemos equivocado al conectar nuestros cables. El negro es en el negativo y el rojo es en el positivo. ¿Ya? Entonces tenemos 8,52 voltios. Ahora, nosotros deberíamos tener el mismo voltaje de nuestra fuente de alimentación en nuestro elemento receptor. Sin embargo, al tratarse de un acumulador, nuestro acumulador se va a ir decayendo el voltaje. ¿Sí? Vamos a medirlo. Ahorita va a existir una caída de tensión, ¿no es cierto? Y tenemos que mide 4,06 voltios y continúa bajando. Nosotros vamos a medir en nuestro elemento receptor y nos indica que tiene 2,62 voltios. Entonces, es la caída de tensión que va a ir teniendo nuestro circuito eléctrico. Obviamente por el amperaje que está consumiendo nuestro elemento receptor. Entonces, ahí tenemos ya un circuito eléctrico simple. Como acabamos de ver, si midiéramos los dos elementos al mismo tiempo, tendríamos el mismo voltaje de esta fuente de alimentación, el mismo voltaje en nuestro elemento receptor. Ahora vamos a proceder a armar un circuito eléctrico en serie. Para eso necesitamos otra batería. En este caso, esta batería lo vamos a hacer desconectar el negativo de nuestra fuente de alimentación principal y ahora lo vamos a conectar al positivo. Negativo de la primera con el positivo de nuestra otra fuente de alimentación. Entonces, vamos a conectarle. Sería negativo al positivo. ¿Ya? Y el negativo de nuestra fuente anexa lo vamos a conectar. Entonces, como nosotros acabamos de ver, automáticamente ya está conectado dos baterías en serie. Verifiquemos a ver qué es lo que sucede. Nuevamente voltaje, ¿no? 20 voltios de corriente continua. Conectamos, sería, ¿cuánto tenemos en nuestra primera batería? Nos indica 8,65 voltios. Y en nuestra segunda batería nos indica 9,46 voltios. Sumados los dos, nos darían un total de 18,14 voltios. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros configuramos las baterías bajo un circuito en serie? Es que automáticamente va a subirse el voltaje. Ahorita estamos hablando de que tiene 18,46 voltios. Ahora vamos a encender a nuestro elemento receptor. A nuestro elemento receptor lo vamos a hacer un cambio. ¿Sí? Lo vamos a cambiar a uno de 12 voltios. Verifiquémosle. Entonces nosotros tenemos, vamos a medir nuevamente para verificar aquello. Entonces sería negativo
comprobamos sería el positivo y el negativo, nos indica que está con 8,77 voltios. Como habíamos indicado, es una caída de tensión de acuerdo al consumo de nuestro elemento receptor. Sería 7,16 voltios. Y obviamente va a ir bajando, decreciendo, decreciendo, decreciendo. Ahora ya habíamos visto, nuestra fuente de alimentación en sí había aumentado de los 9 y algo de voltios que tenía acá, más el voltaje que tenía acá, automáticamente tenía un voltaje total. Aumentaba el voltaje y la intensidad va a promediarse, es decir, va a estabilizarse de acuerdo a cada una de las fuentes de alimentación. Eso es un circuito eléctrico en serie. Ahora, para un circuito eléctrico en paralelo, ¿qué es lo que va a suceder? El voltaje va a permanecer. Si aquí tenemos 9 voltios y acá tenemos 9 voltios, vamos a tener 9 voltios de corriente continua. Y lo que va a suceder es que va a aumentar la intensidad. Entonces, vamos a hacerle el cambio. Ahora sería, desconectamos absolutamente y conectamos positivo con positivo. Y el negativo de nuestra otra fuente de alimentación con el negativo de otra fuente de alimentación. Como acabamos de ver, el uno va a ser el circuito eléctrico y el otro también de los positivos, de uno de los extremos va a, en este caso, empatarse con nuestro elemento de protección. Como habíamos indicado anteriormente, vamos a medirlo. Nosotros tendríamos el mismo voltaje, tanto en una fuente de alimentación como en la otra, ¿no? Sería negativo, positivo, nos indica que tenemos 8,43 voltios. Medimos en la otra fuente de alimentación 8,45 voltios. Estamos parcialmente igual, ¿no? Sería 8,43, 8,45 voltios que estamos indicando de que tiene el mismo voltaje. Obviamente al rato de hacerle funcionar nuestro circuito eléctrico va a haber una caída de tensión nuevamente. 6,99 voltios. Asimismo, verificamos acá, tendríamos 6,89 voltios. Tenemos la misma cantidad de voltaje tanto en una batería como en la otra batería. Lo que indica que en un circuito en paralelo el voltaje va a permanecer igual, pero lo que va a cambiar es la intensidad. Es decir, la cantidad de tiempo que puede permanecer encendido un elemento receptor al estar conectado en paralelo va a incrementar. En este caso, si con una batería puede durar este foquito encendido alrededor de 1 hora, con las dos baterías durará 2 horas. Es decir, va a aumentar el tiempo de encendido de este mismo elemento receptor. Si nosotros vemos con relación al circuito en serie que conectamos, indicábamos que aumentábamos el voltaje, pero la intensidad se estabilizaba, o es como decir, se promediaba, ¿ya? Sin embargo, ahí al rato de conectar nuestro elemento receptor, hubo una caída de tensión más drástica, mientras que ahora, al tener una intensidad mayor, ¿sí? Aumentarse la intensidad, automáticamente la caída de tensión es menor. Y obviamente va a suceder, si es que nosotros armamos otra fuente de alimentación, la caída de tensión va a ser menor al hacer funcionar este elemento receptor. Verifiquémoslo. Otra fuente de alimentación. Conectaríamos negativo a los negativos y el positivo. Conectamos el positivo a los positivos. Nosotros verificamos nuestro voltaje 8,25 voltios. En la otra fuente de alimentación 8,25 voltios. Y en la última fuente de alimentación 8,25 voltios. Como habíamos indicado, voltajes iguales. Al conectar en paralelo, el voltaje no va a incrementar, sino va a ser igual. ¿Y qué pasa con la intensidad? Se va a incrementar. Veamos qué caída de tensión cae ahora con relación a la anterior. Al encender nuestro elemento receptor, ya se produce un consumo. Sin embargo, vea, ahorita es 7,03 voltios. Obviamente que va a estar en cada uno de los elementos receptores, pues están conectados en paralelo. 6,77 voltios, obviamente por el consumo que se está realizando ya. 6,75 voltios.
vemos en nuestro elemento receptor 5,83 voltios. Entre más tiempo nosotros pasemos de medida a cada uno de los elementos, va a seguir bajando obviamente por el consumo de nuestro elemento receptor. Sin embargo, como habíamos visto al principio, pues al conectar ya 3 baterías en paralelo, conservamos el voltaje y la intensidad se va a aumentar. Por ende, al rato de hacer funcionar nuestro elemento receptor, la caída de tensión será menor. Hasta ahora tenemos la cuestión de circuito en paralelo, bajo 3 fuentes de alimentación. Ahora vamos a hacer un circuito eléctrico mixto. Vamos a incrementar ese voltaje de 8 voltios que tenía, vamos a incrementarle a una cantidad de unos 16 voltios. Podemos hacer un circuito mixto simplemente con lo que habíamos dicho acá. Ya tenemos 3 fuentes de alimentación. No es más que conectar una fuente de alimentación en serie. Vamos a ir a conectar el positivo al negativo. Vamos a desconectar el de nuestro circuito eléctrico. Vamos a desconectarle. Dejamos el anterior que estaba conectado entre las fuentes de alimentación, es decir, entre las baterías. Le desconectamos solamente este y automáticamente le vamos a conectar el positivo de esta fuente de alimentación al negativo. Y el negativo de esta nueva fuente de alimentación vamos a conectar al circuito eléctrico. ¿Qué es lo que sucede? Hasta el circuito eléctrico anterior están conectadas 3 baterías en paralelo. Si nosotros vemos negativo con negativo y este vale negativo de la otra fuente de alimentación. Positivo, están conectados entre el positivo de esta fuente de alimentación y esta otra fuente de alimentación. Ahora, el último negativo de estas 3 fuentes de alimentación van a estar conectados al positivo de esta nueva batería que hemos conectado, esta otra nueva fuente de alimentación, y de ahí vamos a conectar al circuito eléctrico. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a verificar con el multímetro nuevamente, vamos a ver cuánto tenemos en el circuito en paralelo, que es en este caso constante entre cada una de ellas. Vamos a tener el primero, positivo y negativo, 8,36 voltios, obviamente en todas las que están conectadas en paralelo. La siguiente sería 8,37 voltios y obviamente la última vamos a tener 8,37 voltios. Eso en las baterías que están configuradas en paralelo, pero ya hicimos un circuito mixto. Ahora se aumenta con relación a esta otra fuente de alimentación. Entonces en esta otra fuente de alimentación, como tiene 8 más 9, estamos alrededor de 17 voltios. Entonces verificamos, ¿no? Sería negativo y conectamos al positivo de estas fuentes de alimentación que están conectadas en paralelo. Y nos indica que tiene 17,12 voltios. Es decir, esos 8,37 voltios sumamos más el voltaje de esta batería conectada en serie, que ha tenido 8,71 voltios. Entonces sumado, que sería 17,14 voltios. ¿Ya? Entonces, ahora sí mismo, como acabamos de ver, dependerá mucho de la configuración de nuestras fuentes de alimentación para saber cuánto es el voltaje total que nos está enviando este circuito eléctrico, bajo las configuraciones de las fuentes de alimentación. Verifiquemos a ver qué sucede con la caída de tensión cuando ya encendemos nuestro elemento receptor. Obviamente va a haber la caída de tensión en cada una de las fuentes de alimentación, ya están enviando el voltaje a nuestro elemento receptor. Y obviamente como son acumuladores, comienzan a desgastarse. Ahora sí, verificamos. Nuestro circuito en paralelo tenemos 6,96 voltios. Y nuestra batería en serie tenemos 1,73 voltios. Fue una caída de tensión bárbara, puesto que la intensidad está solamente de esta. Nosotros podemos conectar otras 3 baterías en paralelo para que no caiga demasiado el voltaje de esta fuente de alimentación. Ya lo vamos a verificar más luego. Entonces, pero ahora sería solamente 1,15 voltios más los 6,93 voltios que me dan un total de 7,14 voltios. Verificamos. Tendríamos un total de 6,16 voltios. Obviamente lo que se va consumiendo, ¿no? Verificamos nuevamente. ¿No ven? 6,62 voltios.
se va a ir reduciendo paulatinamente el voltaje de estos elementos, puesto que ya tenemos un elemento receptor conectado y que está consumiendo nuestra energía eléctrica. Veamos ahora, había caído de 8 punto algo de voltios a 1.15 voltios. Entonces ahora verifiquemos qué es lo que sucede si a este circuito, le anexamos otro circuito de 3 baterías en paralelo y conectadas en serie al primer grupo de baterías conectadas también en paralelo. Obviamente que estaríamos realizando un circuito eléctrico mixto. ¿Ya? Vamos a conectar en paralelo ahora ¿a quién? A esta batería, a esta otra fuente de alimentación. Entonces, de aquí sería positivo con positivo, negativo con negativo. Vamos a ver. Entonces vamos a configurar acá. Sería positivo con positivo. Aquí tendríamos un positivo con el positivo de nuestra primera fuente. El negativo con el negativo. Y la otra batería asimismo sería el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Positivo más. Un positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Entonces ahora tenemos 1, 2, 3 baterías conectadas en paralelo y estas 3 baterías que están conectadas en paralelo vamos a unirlas en serie a estas otras 3 baterías conectadas en paralelo. Entonces ahí hacemos un circuito eléctrico mixto bajo la configuración de 6 baterías, pero 3 en paralelo en un lado, 3 en paralelo en el otro lado y solamente estarían en serie 2 baterías, que serían, por ejemplo, aquí poniendo números, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, sería la fuente de alimentación 123 con la 456 que están en serie, ¿sí? Es decir, van a sumar el voltaje que salga de este circuito en paralelo con el voltaje de este que está también en paralelo. Verifiquémosle ahora. Entonces, basta con medir en cualquiera de los extremos que esté positivo o negativo, puesto que cada una de ellas van a tener el mismo voltaje. Verifiquémosle. Sería 9,05, 9,05. Y la última también tendría 8,95 voltios. Totalmente, cada una de los tres van a tener los 9,05 voltios. En el otro conjunto habíamos tiene 8,37 y obviamente midiendo cada uno de ellos van a tener sus 8,37 voltios. 8,37 voltios. Sumados, vamos a enviar a nuestro circuito que vamos a utilizar. Va a salir, sería negativo y el positivo de los extremos, ¿no? 17,35 voltios. Ahora verifiquemos a nuestro elemento receptor cuánto nos está llegando una vez encendido. Ya ahorita cerramos el circuito eléctrico, va a haber una caída de tensión que habíamos dicho de 17 puntos y algo, veamos a cuánto cayó. A 13,16 voltios. Hubo una caída, ya no fue tan drástico como la anterior vez. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que sucedió en esta otra batería que estuvo conectada anteriormente, solamente una batería. Ahorita están 3 en paralelo, que nos ayuda a sostener más la cuestión de la intensidad. Y por ende va a disminuir esa caída de voltaje. Veamos, medimos 7,23 voltios. A diferencia de la primera vez que estuvo conectada solita en serie, nos indicaba 1,15 voltios. Fue una caída de tensión drástica. Ahorita ya no es tan alta, ¿no? 6,88 voltios. 6,22 voltios. Entonces ya no cayó drásticamente. Ahora sí, verificamos acá. Habíamos indicado que el total era de 12,04, como habíamos indicado anteriormente. Se están consumiendo la capacidad de carga de la batería. Entonces ahorita están decayendo el voltaje constantemente. Mientras siga encendido nuestro elemento receptor, va a ir decreciendo el voltaje poco a poco. Vamos a medirlo lo más
rápido posible al un lado y al otro lado. Nos indica 11,76 voltios en nuestro elemento receptor. Nuestro elemento receptor, vamos a verle, 10,33 voltios. Entonces, como habíamos indicado, nosotros tenemos un elemento receptor que funciona con 12 voltios. Podemos hacer la configuración bajo circuito simple, si es que en realidad tuviéramos una batería de 12 voltios contra un elemento receptor de 12 voltios. Si nosotros tenemos la cuestión de un elemento receptor de 24 voltios y tenemos en este caso dos fuentes de alimentación de 12, pues simplemente conectamos en serie y automáticamente podemos hacer funcionar ese elemento receptor de 24 voltios. Al igual que si es que necesitamos, por ejemplo, la cuestión, debido a la caída de tensión, necesitamos soportar un poquito más de esa caída y que pueda mantener por más tiempo encendido ese elemento receptor sin caer demasiado la tensión, pues hacemos otro tipo de configuraciones, como acabamos de ver. Un circuito eléctrico mixto en la cual combinamos 6 baterías de 9 voltios que le conectamos tanto en serie como en paralelo, 3 en paralelo a un extremo, 3 en paralelo al otro extremo, y sumamos los voltajes que ya no caían al rato en que nosotros encendíamos o cerrábamos el circuito eléctrico y funcionaba ya nuestro elemento receptor, la caída de tensión ya no fue tan drástica. Entonces, para eso se utiliza la cuestión de la configuración de las fuentes de alimentación. Lo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente. Cuando nosotros hacemos un circuito eléctrico en serie, bajo la configuración de las fuentes de alimentación, siempre nos van a sobrar dos extremos, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos sobraba el negativo y acá el positivo. Nunca podemos, al último, estos elementos sobrantes, conectarles directamente entre ellos. Ahí haríamos un cortocircuito. Entonces, solamente ahí. Sin embargo, sí podemos conectar el positivo y el negativo entre diferentes fuentes de alimentación y no produciremos ningún tipo de cortocircuito.